Eh, Saludo en el amor del Señor a todos. Y bueno, recién no quise dar el testimonio, como voy a pasar adelante. Aprovecho de dar gracias al Señor bueno, por todo lo que Él hace por nosotros cada día. Todos los días Él nos cuida, nos ayuda, nos da alimento, todo lo que necesitamos. Entonces yo le doy gracias por mi familia y por todo lo que Él me regala cada día y por permitirme estar acá en la iglesia con ustedes. Bien, quisiera que cantáramos ese corito que dice que habla de la oración. Es. Dice, ya. Mi Dios oye la oración y la sabe contestar. Lo he probado y es cierto. Mi Dios oye la oración. Voy a leer nuevamente. En Primera de Pedro 5:8. Primera de Pedro 5:8. Dice: sed templados y velad, porque vuestro adversario, el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando quien devore. Vamos ahora. Bendito Dios y Padre Celestial, damos gracias, Señor, porque usted nos permite leer su palabra, porque nos permite estar acá. Quiero pedirle en forma especial por cada uno de nosotros que nos ayude a través de su Espíritu Santo a que podamos entender lo que usted quiere decirnos y enseñarnos en esta tarde. Te pido que perdone nuestras faltas, nuestros pecados y que nos ayude a saber entender y comprender lo que usted quiere decirnos y que también quede guardado en nuestra mente y en nuestro corazón para que así lo apliquemos en nuestra vida. Se lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Señor, Dios mío. Bien, la meditación de hoy, el mensaje de hoy, como decía el corito recién, es sobre la oración. En estos tiempos es necesaria, muy necesaria la oración. Nosotros muchas veces no sabemos o sea, sabemos cómo orar, hablamos con el Señor, pero, por ejemplo, si nosotros hiciéramos una vigilia o dijéramos, vamos a orar, no sé, una hora, cada uno va a orar 20 minutos, media hora. Muchas veces comenzamos a orar y llevamos 5 minutos y después nos quedamos pensando y no sabemos qué más decir. Eso a veces me pasa a mí. Estoy orando y muchas veces se nos bloquea la mente y nos hacemos esa pregunta. Entonces, ¿qué es la oración? A veces podemos tener muchas dudas de cómo orar. De pronto decimos como yo recién, ¿y de qué más oro? Y hay tantas cosas por las que orar. Comenzamos a orar y como que nos distraemos y hace falta que dediquemos más tiempo a la oración. En la casa, en la iglesia, todo tiempo. Te ven ahora a la iglesia, hay que orar por los hermanos porque está costando que vengan. Hay que orar por las familias, por los jóvenes, por los niños, todo. Entonces, quisiera saber si hay alguna manera de aprender a orar. Cierto día los discípulos se acercaron al Señor Jesús y le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Ellos le dijeron eso al Señor. Y creo que ahora, aún en estos tiempos que nosotros
vivimos, el Señor puede enseñarnos hoy a orar. Entonces, ahora quiero que escuchen esta frase que dice así: la oración no es un intento de hacer que Dios cambie sus propósitos. La verdadera oración es comunión con Dios. Por medio de la oración expresamos nuestra confianza en Él. Buscamos su voluntad para las decisiones de la vida. Nos sometemos a su voluntad y resistimos en su nombre los esfuerzos de Satanás por frustrar los propósitos misericordiosos de Dios para el ser humano. El versículo que leímos decía que debemos resistir, porque el diablo anda detrás nuestro. Entonces, eso es la oración. La oración es un medio para que Dios nos muestre su propósito. La oración no es un medio para que yo cambie los propósitos de Dios. Nosotros por eso cuando oramos decimos que se haga su voluntad, sino para que Dios haga su voluntad en lo que nosotros estamos pasando, viviendo. Y así nosotros podamos tener la confianza de buscar su voluntad. Jesús, cuando los discípulos le dijeron, Señor, enséñanos a orar, Jesús les dijo así: ustedes van a orar, Padre nuestro. Padre nuestro. Había algo en la oración de Jesús que había cautivado a los discípulos. Jesús oraba de una manera muy distinta de cómo oraban los líderes religiosos en aquellos tiempos, en la época que estuvo el Señor Jesús. Jesús en su oración tenía intimidad con su Padre. Había confianza, había compañerismo con su Padre. Y lo que hace Jesús es extender ese compañerismo con sus discípulos. Esa confianza, al decirles, ustedes también pueden orar, Padre nuestro, porque es nuestro Padre también. Jesús hizo algo muy especial con la oración. Nos invitó a una intimidad, a una forma de camaradería especial con el Padre, una cercanía. Y hoy disfrutamos de esa relación especial, nosotros que somos hijos de Dios. Yo quisiera simplemente decirles hoy que pensáramos en esto. La oración es un medio de comunión, de camaradería con Dios. Por eso quisiera que nos enfocáramos en la siguiente pregunta: ¿por qué orar? Y todos pensemos, ¿por qué debemos orar? Es una buena pregunta para comenzar. Siempre he pensado y he hecho mensajes por medio de preguntas, siempre lo hago así. Así que, ¿por qué orar? ¿Por qué orar, hermana? Hermano. Bueno, primeramente pienso que es para tener una conversación con nuestro Dios. ¿Para qué? Para poder darle gracias por todo lo que hace con nosotros, para poder pedirle lo que necesitamos, aunque Él lo sabe, pero pienso que es para eso la oración. ¿Sí? Bueno, veremos algunos motivos por qué razón orar. Bueno, primero, la oración es el medio que Dios usa para darnos de su gracia, ¿cierto? Esa es la primera razón por la que debemos orar. Es un medio que Dios ha elegido
por lo cual nos puede dar gracia y misericordia. Veamos Hebreos capítulo 4, versículos 14 y 15. ¿Quién lo puede leer? Hebreos 4, 14 y 15. Sí, 14 y 15. Por tanto, teniendo un gran pontífice que penetró los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un pontífice que no se pueda compadecer de nuestra fraqueza, más tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Fíjense que dice, según nuestra semejanza. Pero añade y dice, pero sin pecado. ¿Cuál debería ser el resultado entonces de tener a un gran pontífice como Jesús? Alguien que no tiene pecado, que traspasó los cielos, es omnipotente, es todopoderoso y que aparte fue tentado como nosotros, pero sin pecado. ¿Cuál es la invitación, la exhortación del escritor de Hebreos? Dice el versículo 16, lleguémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Lleguémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Lleguémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Entonces, este texto nos dice algo muy importante, hermano. Nos dice que Jesús es un pontífice para nosotros. Jesús es un puente. De hecho, la palabra en latín pontífice significa literalmente eso, constructor de puentes. Y eso es Jesús, es aquel que ha construido un puente para reconciliarnos con Dios. Pero hay ciertas cosas que este pasaje nos dice sobre Jesús. Nos dice que podemos confiar en Él, que Él se compadece de nosotros, que entiende nuestra dificultad. El Señor entiende lo que estamos pasando, que entiende nuestras necesidades, porque Él mismo vivió en este mundo. El mismo Jesús estuvo en esta tierra y Él mismo fue tentado como nosotros, pero Él jamás pecó. Así que, por un lado, entiende y por otro lado, Él venció el pecado y es poderoso. El Señor es todopoderoso y nos puede ayudar. Y esta es la primera razón por la que deberíamos acercarnos con confianza a Dios y pedirle a Él. Porque es por medio de Jesucristo ese gran privilegio, hermanos, que tenemos. Tenemos a Jesús que puede ayudarnos en cualquier tentación, en cualquier aflicción. Jesús puede ayudarnos, porque aparte su compasión es tierna, porque Él nos entiende, Él nos comprende, sabe cómo nos sentimos, Él conoce nuestro corazón, conoce nuestros sentimientos, entiende por lo que pasamos, pero también puede ayudarnos, porque Él venció el pecado. Y en esos momentos que pensamos que no podemos vencer, Él ha vencido ya por nosotros. Por eso podemos orar a Dios con confianza, con mucha confianza. ¿Por qué orar? Porque Dios ha elegido ese medio para socorrernos, para ayudarnos, para brindarnos su gracia y su ayuda. Todos tenemos una necesidad muy profunda de la gracia. ¿Por qué?
Porque todos somos pecadores. Todos y cada uno de nosotros somos pecadores. Estamos necesitando de su ayuda. Y Dios nos brinda esa ayuda todos los días. Todos los días. Y tenemos esa confianza para pedirla. Debemos pedirle a Él. He oído muchas expresiones que dice, por ejemplo, es que Dios debe estar muy ocupado porque nunca me escucha. Dios siempre escucha, hermanos. Solo debemos tener esa confianza para pedirle y saber esperar en Él la respuesta. ¿Por qué orar? Porque Dios nos brinda su ayuda y su gracia por ese medio. Pero otra razón por la que debemos orar es porque en este tiempo estamos en guerra, ¿cierto? Estamos en guerra. La primera razón, porque necesitamos de su gracia. Por eso necesitamos orar. Porque Dios nos brinda de su gracia y la necesitamos. Estamos en una guerra, en una batalla con el pecado. Batallamos con la tentación todos los días. Batallamos en la vida. Pero hay una segunda razón por la que estamos en guerra. Ahora, ¿qué clase de guerra? Bueno, pensarán que hablo de la guerra. Sí, hay que orar también por los hermanos que están en guerra, en los países que están peleando. Ese es un motivo de oración, porque hay muchos hermanos que están sufriendo. Nosotros estamos en otra guerra, pero esa guerra es de clase espiritual. Todos estamos en una guerra espiritual. Efesios en el capítulo 6, al final de esa bellísima carta, Pablo termina aconsejando a la iglesia. ¿Alguien puede leer el versículo 10 del capítulo 6? Por lo demás, hermanos míos, confortados en el Señor y en la potencia de su fortaleza. Por lo demás, hermanos míos, confortados. Confortados es como fortalecerse en el Señor. Y en la potencia de su fortaleza. Pero la pregunta que, ¿por qué debería confortarme o fortalecerme? Lo vamos a ver en el versículo 11. Dice el Señor, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Ok, Pablo ya está aclarando un poco más lo que nos está diciendo. Tendría que yo fortalecerme y haciéndolo en el Señor, ¿cierto? Tomando su armadura por una razón, porque tenemos una lucha. Por eso debemos tomar nuestra armadura. Y esta lucha no es contra sangre y carne, dice así, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Entonces, ¿se dan cuenta, hermanos? Son principados, potestades, señores, gobiernos, malicias espirituales que nos van a atacar cada día para hacernos caer. Esta guerra es espiritual. Dice, contra malicias espirituales en los aires. Que no necesitamos, se refiere
a los cielos. En los pensamientos de Pablo tiene que ver con una esfera de poder. Entonces, habla simplemente de una esfera de poder donde hay estos seres espirituales de maldad. Y por eso dice el versículo 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y estar firmes habiendo acabado todo. Entonces, Pablo nos dice algo a nosotros hoy. Hay una guerra espiritual, todos estamos en medio de esta batalla. No es una guerra contra sangre y carne, y debido a que están en una guerra, ustedes y yo estoy en una guerra, necesitamos todos como iglesia, como hermanos, fortalecernos. Y fortalecernos, ¿de qué forma? Orando, estando juntos, tomando nuestra armadura, congregándonos. Y tenemos que fortalecernos, ¿de qué forma? Espiritualmente. Por eso, hermanos, si es una guerra espiritual, no se puede vencer con energía de la carne. Tiene que ser con energía espiritual, con la palabra de Dios, con las cosas espirituales del Señor. ¿Y cuál es el medio por el cual puedo conseguir eso? Esa fortaleza es la oración. De hecho, en este mismo pasaje más adelante, miren lo que dice el versículo 16, 17. Dice, sobre todo tomando el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de salud y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y miren lo que dice el 18, con esto finalizo. De Efesios 18, orando en todo tiempo, con toda deprecación y súplica en el Espíritu. Eso quiere decir, dirigidos por el Espíritu Santo, y velando en ello con toda instancia y suplicación por todos los santos. Somos nosotros. Que el Señor les bendiga. Amén.